La actividad de este curso se refiere básicamente al artículo de actualización, por lo cual introduciremos algunos aspectos sobre este tema. El artículo de actualización no es nada más que un documento detallado que se encuentra relacionado a un tema particular. No se tocan mayores tópicos que aquel relacionado al tema, que ha sido asignado básicamente un experto. Quienes asignan este trabajo pueden asignarlo jefes de grado, directores de carrera, editores o alguna editorial que solicita al experto el escribir un ensayo sobre un tema. Por lo tanto, el artículo trabajado o el libro resultante del trabajo del autor no va a ser original. Es decir, que no va a aportar conocimiento nuevo en gran magnitud, pero sí lo que va a hacer es actualizar la información existente del tema, haciendo una recopilación de la bibliografía que va a ser organizada en uno o varios capítulos o uno o varios subtítulos dentro de un escrito científico. Existen diferentes tipos de artículos de revisión. Uno de los más frecuentes y básicos es la revisión exhaustiva, llamada también artículo de actualización propiamente dicho, donde se hace una recopilación de información bibliográfica, pero que es comentada por el autor, es discutida por el autor y además es contrastada en posiciones presentadas dentro de la referenciación examinada. Generalmente los artículos de actualización son largos. Me refiero a largos porque puede trabajar una gran cantidad de hojas, por ejemplo, en el caso de una monografía, que es un tipo de documento de actualización, que puede trabajar entre 30 a 50 hojas, de los cuales normalmente se extrae el artículo de actualización. Dependiendo del tipo de la revista, la cantidad de hojas o palabras va a ser determinada o delimitada. Generalmente se solicita una cantidad de 15, 18 hojas y en algunas revistas donde los artículos son muy abundantes, la cantidad es de 12 a 15 hojas. ¿Qué es lo que aporta este artículo de actualización? La información detallada de un tema organizada muy estructuradamente. Otro tipo de artículo es la revisión descriptiva, que no es nada más que una revisión bibliográfica donde el autor no emite su juicio, lo único que hace es describir conceptos del área de importancia sobre el tema y va a servir mucho en la enseñanza ya que recopila información y la actualiza en el tiempo. Otro tipo de artículos, la revisión evaluativa, donde está el metaanálisis y la revisión sistemática, que son artículos mucho más elaborados, mucho más finos. Por ejemplo, la revisión sistemática es no solamente la recopilación de información, sino requiere una investigación de artículos originales que en un momento más se dará explicación a cada uno de ellos. A diferencia del metaanálisis, que lo que hace es la revisión bibliográfica, pero no es tan estructurada como la revisión sistemática. Una forma de revisión evaluativa son los CATs, que es el Critical Appraisement Topic Science, que se realiza mucho en medicina y es uno de los elementos más importantes de las revisiones del área de la salud, ya que actualizan mucho sobre un tema y dan información relevante sobre los avances que se han realizado en temáticas relacionadas a esta área. Y finalmente, uno de menor importancia probablemente, aunque depende mucho de la forma en que se enfoque, son la presentación de casos que pueden ser clínicos, administrativos, gerenciales, económicos, etcétera, que no son nada más que la presentación de una situación particular diferente a la corriente que merece ser revisada, analizada, contrastando
las posiciones escritas por los autores con los hallazgos de estos casos aislados. Sí se debe hacer un gran respaldo de evidencia bibliográfica para que estos casos no sean simplemente generados por imaginación del autor. Por supuesto que estos casos tienen que ser muy bien documentados. Empecemos hablando de la revisión exhaustiva, que es el primer tipo que se ha mencionado dentro de los artículos de actualización. Los componentes de la revisión exhaustiva son básicamente la introducción, el desarrollo, las conclusiones y, por supuesto, las referencias. En la introducción se debe escribir una orientación clara que llame la atención a los lectores sobre el tema que se está trabajando. La introducción debe ser el gancho que va a dar el autor para captar la atención de los lectores. La cantidad que debe estar escrita de todo el documento corresponde más o menos al 15% de la extensión final del artículo. A diferencia del cuerpo o el desarrollo en sí, en el cual lo que el autor hace es argumentar la idea principal con documentos relevantes. No olvidemos que la revisión exhaustiva cuenta con la opinión del autor y las discrepancias o afianzamientos que presenta el autor ante ciertas propuestas dadas en artículos que él está revisando para la estructura del cuerpo de su artículo. El desarrollo debe tener una organización muy coherente, muy fácil de ser entendida, siempre poniéndose en la posición del lector, tratando de que cada párrafo y subtítulo sea secuencial y favorezca la comprensión del tema. Es cierto que los artículos de revisión exhaustiva pueden en ocasiones ser limitantes a opiniones de otros profesionales y pueden ser muy sesgadas en relación a la opinión del autor, pero es justamente la razón por la que los editores o las editoriales o los directores solicitan al experto que plantee su propuesta sobre el tema que le ha sido asignado, de tal forma que este tema sea analizado bajo una perspectiva particular. El desarrollo es la parte fuerte de la revisión exhaustiva y más o menos corresponde al 70% del total del artículo. Finalmente tenemos a las conclusiones que deben contener una relación entre la idea principal y la idea final. El autor va a exponer aquello que presentan los diferentes escritores de la revisión bibliográfica realizada y él manifiesta su posición final sobre el tema para lograr contrastes o lograr aportes o diferencias con lo ya escrito. Finalmente se colocarán las referencias bibliográficas, obviamente con las citas debidamente colocadas y de acuerdo a la norma que se haya solicitado en la revista o en la editorial correspondiente. Luego tenemos la revisión descriptivo-bibliográfica, que no se confunda que es una revisión exhaustiva diferente. La revisión descriptiva no es nada más que la selección de un tema en el cual no existe la opinión del autor, sino más bien es una reorganización de la información temática en la cual el autor lo que hace es organizar las ideas para que el tema se actualice en el tiempo. Existen diferentes formas de realizar la revisión descriptiva. Una es por decisión del autor, que tendría que ser o una persona con mucha experticia que decide actualizar un tema para que la comunidad científica lea lo que se conoce de este tema desde sus inicios hasta la actualidad y no tenga que estar revisando constantemente información que en ocasiones lleva a pérdidas innecesarias de tiempo. Por eso es un experto. Otro puede ser por una tarea asignada académicamente a un estudiante para que haga este trabajo y finalmente asignada por un editor. En el primer caso,
Cuando el autor selecciona el tema de su interés, él debe justificar las razones por las cuales está haciendo la revisión descriptivo-bibliográfica. Debe hacer una búsqueda bibliográfica muy amplia, también respaldada por las citas y por las referencias que va a registrar en su documento. Y finalmente debe organizar el contenido de este tema de manera tal que la actualización realmente muestre el avance sistemático del conocimiento del tema en particular. Cuando se hace una solicitud académica, quien asigna el tema es el tutor académico o el director de una institución, es decir, que ya se le entregará al autor los contenidos previamente estructurados para que los desarrolle de manera amplia. Esta compilación debe ser básicamente teórica, no aportando ideas originales ni ideas particulares que distorsionen el contenido de la información existente. Y finalmente, cuando solicita este trabajo un editor es porque necesita el conocimiento especializado de un tema para que la comunidad científica resuelva el conocimiento a partir de esta información. Es decir, que cuando el editor le asigna el tema al autor, le está dando libertad de poder desarrollar sus contenidos. Acá sí, el autor debe colocar solamente en la parte final las conclusiones académicas, lo que se espera y las limitaciones que se ha encontrado en su búsqueda. En ocasiones, la revisión descriptiva puede tener componentes diferentes, pero básicamente es muy similar a la revisión exhaustiva. En la descriptiva, en la introducción, que corresponde también entre el 15 al 20% de toda la extensión del documento, se deben colocar las generalidades, los aspectos fundamentales del tema y cuál ha sido la necesidad descrita o la necesidad evidenciada para realizar esta revisión. Igualmente tendrá el cuerpo mismo del artículo donde se encuentra el desarrollo, donde se organiza en función a los aspectos orientadores en los subtítulos que van a llevar a la comprensión del tema que se está desarrollando. Se deberá presentar estadísticas antiguas o recientes, considerando el tema que se vaya a tratar, qué avances hay sobre el tema y cuál es la situación actual. Finalmente, en las conclusiones, que corresponde también entre el 15 al 20%, se deberá colocar los cambios sustanciales, las propuestas que se plantea a partir del análisis del autor y las necesidades o limitaciones encontradas durante toda la revisión bibliográfica. Otro grupo de estudios donde sí es mucho más importante la información presentada es el metaanálisis. Se caracteriza porque se hace una revisión exhaustiva de la información originada en estudios primarios. Es decir, es un estudio secundario que tiene como base artículos originales. Pero entre los artículos originales se tienen varios, como los estudios de caso, las revisiones sistemáticas y otros metaanálisis que aporten información sobre un tema. El objetivo es claro. El objetivo debe ser claro y este objetivo nace a partir de una pregunta basada en el PICOD o PICOR, que inmediatamente les voy a explicar. Pero esta revisión es narrativa, es como hacer un ensayo, no hay una estructura definida, el detalle se basa en la información obtenida de los estudios primarios, no hay una sistematización obligada, es difícilmente reproducible porque justamente como toma estudios de casos, toma revisiones sistemáticas y toma metaanálisis, difícilmente se va a estructurar en una metodología única y reproducible. Los resultados de los metaanálisis van a ser propios y pueden en ocasiones mostrar sesgos porque el resumen es básicamente cualitativo. No se hace una evaluación de la calidad de los artículos revisados, ni se verifica si existen sesgos en la información de estos artículos. No hay
una revisión documental obligatoria con la descripción de una búsqueda sistemática organizada. Es decir, que el metaanálisis lo que hace es generar un ensayo con análisis cualitativo de varios estudios, de varios tipos de estudios, para estructurar una información orientadora sobre la situación actual de un tema. A diferencia de la revisión sistemática, que es un estudio secundario nacido a partir de la revisión de varios estudios primarios. Sin embargo, la revisión sistemática es una verdadera investigación muy bien estructurada a partir de una pregunta planificada basada en el PICOR o PICOT. Es decir, que se debe plantear ¿a qué población se va a estudiar? ¿Cuál va a ser la intervención del estudio? ¿Cuál es el control? ¿Y cuál va a ser el desenlace? Por supuesto que este tipo de revisiones también deberá tener objetivos claros e hipótesis. Esta revisión sí es muy bien estructurada y se tiene que analizar algunos elementos para esta estructuración. Lo primero es el tiempo, de cuándo a cuándo va a ser la revisión de los artículos primarios. Este tiempo de revisión también debe ser muy coherente, no se puede hacer estudios demasiado largos que no den valor a la información, ni demasiados cortos en los cuales no se obtenga la cantidad de artículos necesarios para su ejecución. También se tiene que ver la coincidencia de los documentos a ser revisados en función al PICOT, es decir, que los documentos que voy a buscar deben ser acordes al tipo de población de estudio que ha sido planteada en la pregunta de investigación y, por supuesto, al tipo de estudio que responda a la pregunta de investigación, a los objetivos y a la hipótesis. El tercer punto que tiene que ser analizado y el elemento que tiene que ser verificado es el tipo de publicaciones que el investigador va a utilizar durante el proceso de su revisión. Va a buscar estudios preprint, va a buscar estudios originales, va a buscar publicaciones libres o va a buscar todas. Regularmente, cuando uno busca un tipo de publicaciones, tiene que elegir una o más bases de datos que aporten la suficiente información que responda a los objetivos planteados en el metaanálisis en función a las coincidencias que tiene con el PICO. Cuando esta revisión no nos da información como para hacer una evaluación cuantitativa y estructurada, y solamente podemos hacer una evaluación cualitativa, nos estaremos enfrentando a un metaanálisis donde es imposible hacer una combinación estadística por el tipo de información entregada en los documentos de revisión. Mientras que si podemos hacer un análisis cuantitativo y realmente evidenciamos de que se puede evitar el sesgo o medir el sesgo y se puede dar una potencia estadística fuerte al estudio, sí estaremos haciendo una revisión sistemática. ¿Qué se debe buscar y cuáles son las estrategias de búsqueda que vamos a utilizar para una revisión sistemática, que es un procedimiento de los más interesantes, más fuertes dentro de la investigación, a diferencia de los anteriores? Se tendrán que buscar bases de datos, muchas bases de datos. En el área de la salud, por ejemplo, tienen a Scopus, Web of Science, PubMed, etcétera, pero las más importantes para ser revisadas son Scopus, Web of Science, Embase y Ovid. También tienen bases de datos opcionales como PubMed, BAS, etcétera, o en función al tipo de diseño que ustedes van a buscar, podrían entrar a fuentes como la Library Cochrane, que incluye bases de datos como Cielo, Latindex, Publindex, DOAG, etcétera. Ahora, para hacer una revisión sistemática
hay una organización que utiliza la fuente Cochrane y que se encuentra dentro de su misma página. Y uno puede entrar a esta para registrar y hacer el seguimiento de su revisión sistemática, siempre y cuando el país donde se encuentre adherido a Cochrane. Cochrane es muy selectiva en el tema básicamente de salud. Hay otras fuentes cuando uno no es del área de la salud o su país no se encuentra registrado en la base Cochrane, se puede utilizar Próspero. De una u otra manera, ambas tienen más o menos la misma estructura. La ventaja es de que Cochrane ya tiene registradas revisiones sistemáticas, es decir, que cuando se introduce un tema, se hace una búsqueda para ver si es que este tema ya ha sido revisado por algún experto o está en proceso de revisión. Pero además tiene expertos en revisiones sistemáticas que van observando la secuencia de la misma. Toda persona que hace una revisión sistemática debe demostrar experticia en la misma, ya que es un tipo de estudios muy fuerte, muy pesado de realizar, toma mucho tiempo y difícilmente puede ser ejecutado por una sola persona. No debe ser ejecutado por una sola persona. En el diagrama de flujo de Prisma pueden tener ustedes ciertos puntos orientadores que pueden obtenerlos en la dirección web que tienen adjunta en ClickTools, que les ayudaría bastante para poder llenar secuencialmente la información que se requiere. ¿Cómo funciona este diagrama de flujo Prisma? Empezamos con la pregunta ya antes mencionada o la pregunta de investigación basada en el PICOD o el PICOR, es decir, que defino si es que puedo hacer el análisis cuantitativo de la información y si no se puede hacer la información de este tipo, se va por el cualitativo. Si voy por el lado cualitativo, me estoy yendo al overview, que es el metaanálisis. Pero si es que sí puedo hacer la información con análisis estadístico debido a que los documentos que encuentro en la búsqueda detallada me dan la opción de poder hacer la investigación estadística y darle credibilidad, reducir el sesgo y tener una potencia estadística muy fuerte, si se va por la investigación cuantitativa, es decir, que estamos hablando de un pseudo metaanálisis que se va a llamar revisión sistemática. Una vez que he tomado esta revisión sistemática como decisión, debo hacer la búsqueda avanzada de la información basada en las variables presentadas en la pregunta de investigación. Me refiero a trabajar con operadores booleanos en bases de datos, funcionando como elección por palabras clave. Debo buscar las mismas con los operadores booleanos y los filtros necesarios. Puedo hacer esta búsqueda avanzada a partir de los objetivos planteados en el PICOD o finalmente por los métodos. Es decir, si yo quiero hacer búsqueda solamente de metaanálisis, debo utilizar los filtros en las bases de datos para que me elija solamente metaanálisis. Si quiero utilizar solamente resúmenes, utilizaré resúmenes. No se recomienda utilizar resúmenes más que para la selección posterior de los textos. Lo ideal es trabajar con artículos completos, pero dependo mucho de qué es lo que quiero trabajar. Puedo elegir, por ejemplo, estudios de corte transversal o estudios de caso control, etcétera. Esto depende mucho del o de los autores y del tipo de tema que se vaya a trabajar. Una vez que he buscado toda la información y selecciono esta información, debo registrar en qué base de datos he encontrado los artículos y cuántos artículos se han encontrado relacionados al tema y cuántos han sido posteriormente filtrados. Por supuesto que las bases de datos que se deben buscar son la mayor cantidad de ellas para tener una información amplia. Una vez que ya tengo la selección de esta información, que pueden ser miles de artículos, tengo que empezar a buscar los duplicados. Hay bases de datos que ya tienen el registro de un artículo,
que se duplique en otra base de datos. Por ejemplo, lo que está en PubMed se puede ir a duplicar en Scopus. Entonces, una vez que he seleccionado los duplicados, que se puede hacer a través de softwares, me voy a la selección del texto, cuáles van a ingresar en función al contenido planteado en el resumen. Por supuesto que va a ir disminuyendo la cantidad de documentos para ser revisados y también debe ser registrado todo esto. ¿Cómo se ha hecho la selección del texto por resumen? ¿En base a qué tipo de contenidos? Una vez que ya tengo separados los artículos finales para ser revisados, voy a buscar aquellos que tienen texto completo para su análisis. Del mismo modo, en la parte de método se va a describir este procedimiento para finalmente tener los artículos que van a ser sometidos a la revisión sistemática. Cuando ya tengo los artículos muy bien afinados, es decir, que de miles he resumido a 25, por ejemplo, estos 25 los someto a un análisis doble ciego. Por ello es de que no se debe trabajar con una sola persona, sino ser un equipo de trabajo. Es decir, que varios miembros del equipo van a dar lectura al artículo y dar sus opiniones en función a criterios de elegibilidad que se puede utilizar, por ejemplo, los que están en Cochrane, que se llama Rathman, que nos organizan los criterios con los cuales voy a seleccionar el artículo. Cada revisor va a dar su opinión en función a los criterios de elegibilidad por título, por resumen y por texto completo para dar su criterio si ingresan o no ingresan al estudio y si estos son válidos y el procedimiento de aplicación estadística y de generación de información ha sido adecuado, si no ha habido sesgos en el estudio presentado en esos documentos. Si dos de los revisores no contrastan y están de acuerdo, el artículo se incluye para la revisión sistemática. Si hay contraste, se busca a un tercer revisor para dirimir la opinión sobre ese artículo. Una vez que ya se han seleccionado y afinado todos los artículos, de esos 25 probablemente alcancen solamente 18, se hace el análisis de este estudio por medida de efectos para ver la evaluación de la heterogeneidad. Si es necesario, se hará una metaregresión. Se puede hacer análisis de subgrupos y una evaluación de sesgo. Existen muchos instrumentos para ello. Y lo que tiene que tener claro el autor de la obra es qué va a hacer con estos datos recopilados en la parte estadística. Va a ser diferencia de medias, va a ser odds ratio, va a ser riesgo relativo, Freeman-Turkey, etc. ¿Cómo nos organizamos entonces en un metaanálisis? Primero, debemos registrar en la base Cochrane o en Próspero el título de la revisión sistemática o el metaanálisis o en algunos casos ambas cosas. Segunda cosa, colocar el resumen donde se exponga de manera clara los antecedentes que han llevado a realizar este estudio, cuáles son los objetivos, de dónde voy a obtener la información, cómo voy a crear la elegibilidad de los estudios participantes o las intervenciones, cómo voy a evaluar estos estudios y cómo voy a realizar la síntesis de los mismos, quiénes van a ser los selectores doble ciego y cuáles son los criterios de elegibilidad de estas personas, qué resultados pretendo rescatar para hacer el análisis, qué limitaciones puedo tener o tengo durante el procedimiento, qué conclusiones voy a presentar y cuáles van a ser las implicaciones de los hallazgos principales y finalmente se les va a emitir un número de registro de Cochrane o Próspero para que se haga el seguimiento o las revisiones posteriores por los expertos de esta área y ver si este documento es factible de ser publicado o tiene sesgos durante el procedimiento.
También se registra la justificación, donde se debe exponer de manera corta, pero sustancial, las razones por las cuales se está realizando la revisión sistemática. Finalmente están los objetivos, donde están las preguntas que el investigador desea que sean contestadas en función a la pregunta, al PICOT que hemos desarrollado, y por supuesto, ver qué tipo de comparaciones vamos a hacer y qué tipo de diseños son los que vamos a incluir dentro de nuestro estudio. En el área de métodos, es la parte mucho más detallada, se nos va a pedir el protocolo y el registro, es decir, que se nos va a pedir la URL del registro, el número de registro que se nos ha asignado en el momento de iniciar el proceso de revisión sistemática o metaanálisis. Los criterios de elegibilidad, donde sí se exige artículos de qué idioma van a ser incluidos dentro del estudio, qué tipo de publicaciones van a ser incluidas en el estudio. No se olviden que deben ser publicaciones originales, pero acá no se refiere a esto, sino más bien si es que vamos a incluir presentaciones de caso, metaanálisis, otro tipo de revisiones sistemáticas u otras revisiones sistemáticas existentes en el tema, si vamos a ver estudios de corte, vamos a ver estudios experimentales, ensayos, etcétera. Las fuentes de información, de dónde estamos obteniendo las bases de datos, número de artículos que se encuentran en cada base de datos, cómo se ha hecho el criterio de selección de estos artículos, cuál ha sido el tiempo que hemos fijado para la revisión de los artículos y todos los detalles relacionados a las fuentes de información y, por supuesto, a la búsqueda de la información, cómo se han utilizado los operadores booleanos, qué tipo de asociaciones o filtros hemos utilizado, en qué nos hemos basado para la selección de los estudios, cómo hemos extraído los datos para seleccionarlos, cuál es el número inicial y el número final de artículos revisados para conocer el procedimiento detallado desde el momento en que se han elegido los artículos con la utilización de palabras clave, objetivos o tipo de estudio, donde se deben establecer tablas donde se vayan observando las asociaciones de búsqueda de las variables, si es que se han utilizado términos mesh, si se han utilizado palabras clave obtenidas de tesauros específicos. También nos pedirán la lista de datos donde se organizarán los artículos seleccionados, el autor, el año de publicación, el tipo de estudio, en función a las variables PICOT y por supuesto se deberá también colocar quiénes fueron los financiadores de cada uno de los artículos seleccionados. Como se hace la revisión doble ciego, se debe también colocar qué tipo de método se ha utilizado para la evaluación de riesgo y de sesgo y quiénes, no se coloca el nombre por supuesto, pero quiénes han sido partícipes de esta evaluación y bajo qué criterios de elegibilidad. Finalmente, se deberá colocar cuáles van a ser las medidas de resumen del análisis estadístico planteado para que con los resultados se explique cuáles riesgos se han encontrado en los artículos revisados, cuál es el riesgo acumulado y cuál es la utilidad del estudio, además de análisis adicionales que se consideren necesarios. Finalmente, en la discusión se coloca el resumen de la evidencia donde se tiene que poner cuál es la utilidad de este estudio para los grupos clave que van a estar determinados básicamente en la población del PICOT, cuáles han sido las limitaciones del estudio y cuáles han sido las ventajas de este tipo de estudio y finalmente las conclusiones que responderán a los objetivos específicos planteados en esta investigación y cuáles fueron las implicaciones en el estudio. Si el investigador ha tenido financiación de algún organismo, se coloca la financiación
y se coloca esto en agradecimientos, así como los conflictos de interés, si es que estos existiesen. Una vez que se ha terminado este procedimiento, se debe hacer una revisión de la calidad a partir de los dominios Amstar, que son los más utilizados también por Cochrane. ¿Qué significa evaluar la calidad? Se hace una revisión de los ítems 1 al 7 para ver si es que se realizó una búsqueda adecuada de la literatura, por ahí no han seleccionado bien los artículos y han excluido algunos antes de tiempo, si ha habido o no ha habido riesgo, si se han utilizado métodos metaanalíticos apropiados, si se ha hecho la evaluación o no de posible sesgo de publicación, etcétera. Se hace evaluación en función de estos ítems. Y en base al resultado que se da que no es sumatorio, se determina si la confianza de los estudios o del estudio global es alta, media o baja de cada uno de los documentos seleccionados. Si es que se saca toda estos elementos, se está haciendo una selección y criterios de elegibilidad de los artículos en base a información cierta. Finalmente, la calidad de dominio Amstar también deben ser registrados en Cochrane para el proceso de evaluación. Pero hay un instrumento que ha servido y sirve todavía mucho para aquellos que no están dentro de Cochrane, sino en Próspero, que es el instrumento Robbins 1. Tiene la misma calidad de evaluación que el Amstar 2 y nos ayuda a ver si hubo sesgo por factores de confusión antes de la revisión, en el proceso previo a la revisión, y se ha ejecutado una selección equívoca de los artículos, o ha habido un sesgo en la clasificación de las intervenciones o un sesgo en la intervención o se han perdido datos innecesarios, o se han medido mal los desenlaces, o se ha seleccionado mal los desenlaces. ¿Cuál es la ventaja del instrumento Robbins? Que nos mide el antes, el durante y el después. Muchos consideran que este procedimiento es el ideal, pero puede en ocasiones ser muy largo, muy conflictivo. Muchos por eso prefieren utilizar la evaluación Amstar. Ahora, la estructura de las revisiones sistemáticas depende mucho del criterio de la revista. La revista puede tener un contenido no estricto, es decir, son revistas menores a un Q4, pero si son revistas Q1, el contenido sí es estricto del procedimiento, debe ser muy claro, muy detallado. Generalmente, cuando el contenido no es estricto, lo que piden son revisiones exhaustivas en base al IMEDID y tienen un contenido, por supuesto, ya como hemos mencionado, que va a ser diferente a un documento o un artículo original. Lo que nos piden es básicamente la orientación de la estructura en función a si la revisión fue exhaustiva, bibliográfica, metaanálisis o revisión sistemática. Por supuesto que todos ellos dependerán del tipo de documentos que se está revisando, cuál va a ser la fiabilidad de los documentos, cuál es la calidad que el autor pretende presentar en la revista y cuál es el objetivo del autor de cumplir con los requerimientos de la revista. Para cualquiera de los casos, ustedes deben primero definir un plan de trabajo, hacer una búsqueda bibliográfica adecuada en bases de datos. Busquen la mayor cantidad de información y siempre seleccionen la información para, a partir de esta síntesis, generar el análisis si es que fuese necesario. Organicen la información en una secuencia lógica, coherente, ordenada y clara. Y finalmente los criterios de redacción generales, que son la claridad del contenido, el ser conciso y que tenga una lectura sencilla en función al nivel al cual ustedes pretenden acceder en sus lectores.
Para hacer el plan de trabajo, piensen a quién van a dirigir esa actualización, quiénes van a ser los potenciales lectores para saber cuál va a ser el lenguaje que van a utilizar en cada uno de los niveles de conocimiento. Si la intención es informar nuevos conocimientos, no vayan a hacer una revisión bibliográfica demasiado extensa, originada años atrás, sino más bien los años más cercanos al actual. Si desea comparar información, busque artículos de diferentes áreas y compárelas con la situación de su país o de su región. Vea si existen nuevas tendencias en la investigación para hacer una búsqueda sobre información existente sobre el tema que usted está realizando en relación a estas nuevas tendencias. Si usted quiere sugerir nuevas ideas de trabajos, ya sabe qué tipo de artículo debe escribir. Deberá ser un exhaustivo, mientras que si pretende contribuir académicamente, deberá realizar primero el más básico, que es la revisión bibliográfica, y si quiere hacer una contribución mucho mayor, llegar a la revisión sistemática. Seleccione qué partes del trabajo van a ser aquellas en las cuales usted va a hacer mayor énfasis. No se olvide de delimitar un guión para que sepa qué subtítulos va a colocar en su artículo y observe más de una vez si estos tienen la coherencia y el orden esperados. Revise siempre cuánto de análisis y síntesis ha ejecutado. No exagere utilizando mucha información en la introducción y conclusiones, que son las partes de inicio y cierre, sino más bien en el cuerpo del artículo, siendo que las conclusiones van a ser aquellas que den las delimitaciones finales. Revise si este es claro, si es conciso y si, por supuesto, el documento se ve profesional al momento de ser presentado a la revista. Tienen también otras bases de datos para revisiones sistemáticas. La JBI, por ejemplo, es una bastante interesante y tienen todas aquellas con los links que se adjuntan en esta presentación. Información de revisiones sistemáticas existentes, registradas o en proceso dentro de la literatura general. Adjunto la revisión bibliográfica, parte de la revisión bibliográfica que ha orientado este tema.